buenas tardes. Soy José Antonio Lara, el ex trabajador del Mataró Bus, y quisiera agradecer tanto a Comisiones Obreras, Lalo Plata, Jordi Tomás, Emilio Ortiz y también a los distintos grupos que me han apoyado municipales, sobre todo por el Mataró y a Monse Morón. Yo quisiera decir lo siguiente en cuanto al tema del kilometraje. Aquí se ha dicho, el otro día se aprobó en el Pleno Municipal, que habían 5 millones, más de 5 millones de viajes, unos 5 millones 25.000. Perfecto. El tema está en que se tendría que haber dicho también aquí en ese Pleno cuántos kilómetros han sido contratados durante el año, porque que yo sepa, en 2 o 3 años tenemos los mismos kilómetros, 1.160.000 kilómetros. Entonces aquí, desde el comité de empresa anterior y la sección sindical, cuando se denunció públicamente, tanto a la empresa como al ayuntamiento, que había un ritmo de trabajo excesivo, sobre todo en horas puntas, y eso provocaba un estrés, no, de alguna manera no estamos diciendo ninguna mentira. De hecho, se puede confirmar, y confirmo en este momento, que teníamos toda la razón, ¿no? Porque si había en el 2017, prácticamente ya finalizando este año, 5 millones o más de 5 millones, con el mismo kilometraje contratado anual, eso significa que se ha elevado el ritmo de trabajo, que trabajábamos con un ritmo de estrés importante, y se trabaja. Aquí se ha dicho y se ha denunciado que el tema no está en cambiar minutos a distintas líneas. Aquí el tema está en cambiar el sistema de trabajo totalmente, porque aquí lo prioritario es el usuario y la prioridad es la seguridad. Y que se respete un manual del conductor, que se respete el reglamento colectivo urbano del Mataró Bus y que se respete el pliego de condiciones que contempla esto último. Entonces, si queremos cambiar el sistema de trabajo, si queremos un sistema de trabajo de verdad, de calidad y real, tenemos que decir públicamente, y eso le pertenece decirlo a la administración desde el gobierno municipal, que cumplamos con este manual, que le exija a la empresa que cumple con este manual del conductor, que se asegure cuando entre una persona mayor, se la atienda correctamente y se espere a que se siente, y hasta que no esté esta persona en condiciones seguras no se inicie la marcha. Que cuando venga una persona con algún tipo de discapacidad o cuando venga una silla de ruedas, que ese trabajador, ese conductor, esa conductora ponga el freno de mano, se baje y le ayude a subir esa silla de ruedas. Que se cobre el billete, que se cambie la tarjeta cuando el coche, el autobús en este caso, esté completamente parado. Esos puntos están en el manual del conductor, como en el reglamento del Mataró Bus. Que se inicie la marcha suavemente, que se entre suavemente a la parada, que no haya un frenazo y que no se corra. Si tenemos los mismos kilómetros y hemos sobrepasado de los 5 millones y pico de viajes, blanco y en botella. Lo que dijimos y lo decimos y lo seguimos manteniendo, que se va con estrés y a un ritmo de trabajo elevado. Muchas gracias.